Arratsaldeon, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a las tardes de Tele7. Hoy es miércoles 29 de abril, un miércoles que sabe casi a jueves o a jueves, porque recordemos que mañana la semanita para algunas, pues casi termina, ya que el viernes es día festivo, el 1 de mayo. También cambiamos ya de mes, por cierto, uno de los meses favoritos, el mes de mayo. Claro que sí, los días son más largos, se nota, aunque parece que el tiempo, bueno, pues no sé, para ese fin de semana largo, Quilícolo, no está muy claro que vaya en este mes de la primavera de las flores, vaya a ser muy bueno. Pero bueno, nosotros vamos a contarles muchas cosas. Hoy tenemos un montón de historias. Ha habido sesión de control en el Congreso de los Diputados, luego escucharemos la participación de nuestros grupos políticos, todavía, además, candente, ¿no? La polémica, ese malestar que también escucharemos a la portavoz del Gobierno vasco. Ha habido Consejo de Gobierno vasco hoy miércoles, en lugar de ayer martes, sobre, bueno, pues ese tuit, el famoso tuit de Aitor Esteban, ese montaje generado con inteligencia artificial de Aitor Esteban tirándose como a la piscina, publicado por los socialistas vascos. No ha sentado nada bien. Luego escucharemos a la portavoz, Mario Barretxena, bueno, cuando le preguntan a los compañeros periodistas en esa rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno vasco, bueno, pues cómo era un poquito ese ambiente en la reunión, Tampoco ha soltado mucha prenda, no, es muy discreta ella, pero sí, luego escucharemos, bueno, pues dice que el tema lo ha sacado precisamente el propio lehendakari Manuel Pradales. Pero antes, una noticia de nuestro territorio. La Policía Nacional, junto con la Guardia Civil, ha detenido en Vitoria a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública. La investigación se ha llevado a cabo en el marco de la denominada Operación Bacalao y se han incautado más de 1.100 gramos de cocaína y más de 100 gramos de hachís, y también se ha intervenido un vehículo de alta gama que era usado para el traslado de las sustancias estupefacientes. Como decimos, era el grupo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Vizcaya, Policía Nacional, la Guardia Civil, pues bueno, han llevado a cabo esta operación Bacalao, como decimos, bueno, pues una operación que se inició a raíz de la recepción de una denuncia anónima que alertaba sobre la posible implicación de un ciudadano natural de Vizcaya en actividades y movimientos relacionados con el tráfico ilícito de drogas tóxicas y sustancias estupefacientes. Como decimos, bueno, pues la investigación ha dado este resultado: más de 1.100 gramos de cocaína, más de 100 gramos de hachís, ese vehículo de alta gama, y como decimos, bueno, pues han sido incautadas estas sustancias y, por supuesto, bueno, pues una operación que ha permitido retirar del mercado ilícito una cantidad importante de droga tóxica, y se ha detenido al presunto autor. Bueno, pues sí, le han, por supuesto, bueno, pues le han detenido por ese presunto, bueno, delito contra la salud pública. Y, como decimos, bueno, pues desde los cuerpos y fuerzas de seguridad también invitan bueno, pues a colaborar, ¿no? Colaboración ciudadana, ¿no? Esa denuncia anónima, el poder, bueno, pues poner sobre la pista y retirar del mercado estas drogas. Nos vamos al Consejo de Gobierno vasco. Como les comentábamos, ha habido varias aprobaciones, iremos escuchando, pero antes, bueno, pues ese malestar por ese tuit publicado, ayer lo mostramos, lo contábamos aquí en las tardes de Tele7, esa imagen generada con inteligencia artificial de Aitor Esteban como tirándose a la piscina, bueno, pues un poquito con sorna de mofa, bueno, algo que no ha sentado nada bien a los gelchales, hasta tal punto que Aitor Esteban, ¿no?, comunicaba que hoy la reunión que tenían en Moncloa la cancelaba, y bueno, pues fue bastante, bueno, pues se hablaba incluso de ruptura, una situación que no atraviesa por su mejor momento, esa cancelación de la reunión hoy en Moncloa por parte del responsable gelchale de Aitor Esteban. Bueno, pues le han preguntado a la portavoz, Mario Barretxena, sobre este asunto, cuál ha sido un poquito el ambiente vivido en ese Consejo de Gobierno vasco, en ese gobierno de coalición, Partido Socialista Euskadi, Partido Nacionalista Vasco. Bueno, ella, como decimos, es muy cauta, muy prudente, sí que ha expresado que el propio lehendakari es el que ha sacado el tema, Manuel Pradales, y bueno, pues habla de gobernar, de coherencia, sin entrar en polémicas. Vamos a escucharla. Sí, y efectivamente ha sido el propio lehendakari quien ha sacado el tema en Consejo de Gobierno, y hemos visto pertinente volver a recordar que el Consejo de Gobierno aprobamos en el año 24, en el Consejo que hicimos en Miramar el 29 de agosto, el Pacto por una Actividad Ejemplar, que es un pacto que desde el Consejo de Gobierno asumimos, y hoy más que nunca todos los consejeros y todas las consejeras hemos estado de acuerdo que esta es nuestra hoja de ruta, que esta debe ser nuestra hoja de ruta y que desde luego no nos vamos a despistar.
Estamos llegando al ecuador de la legislatura, estamos a las preocupaciones que tiene la ciudadanía y en el marco del Consejo de Gobierno de hoy, como veis, hemos aprobado diversas medidas en diversos ámbitos y hemos hablado no solo de lo que usted me está preguntando, sino también hemos hablado de temas que verdaderamente nos preocupan, que son la huelga de los médicos, el tema de la vivienda o temas de seguridad. Por tanto, insistimos, pacto por una actividad política ejemplar que asumimos todos los consejeros y consejeras del Gobierno y que esta es nuestra hoja de ruta y que esta va a ser nuestra hoja de ruta. Y, por otra parte, no nos vamos a despistar y estamos a lo que tenemos que estar, que es a cumplir nuestro programa de Gobierno. Las deliberaciones del Consejo de Gobierno se quedan en el marco del Consejo de Gobierno. Usted me ha preguntado si se ha tratado el tema y le he contestado que ha sido así, que ha sido el propio Lehendakari el que ha sacado el tema y que nos ceñimos todas y todos al pacto que creemos que tenemos que respetar. Bueno, de esos temas importantes que preocupa, como afirmaba la portavoz del Gobierno vasco, Mario Barretxena, es el tema de la huelga de médicos. Muestran esa preocupación ante la huelga de los sanitarios y sanitarias. Ha instado a la ministra de Sanidad, Mónica García, a que termine con esta situación, se siente a negociar y es algo que, bueno, es bastante urgente y además, como decimos, incluso, ¿no?, poniendo en entredicho la labor, ¿no?, de Osakidetza, y es algo que, como le vamos a escuchar, preocupa muy mucho al Gobierno vasco. Estamos muy preocupados y muy preocupadas con la huelga de los médicos y lo que se ha hecho es ampliar los servicios mínimos. Por cierto, en menor medida que la ampliación de servicios mínimos que ha hecho Asturias, que por cierto gobierna el Partido Socialista con Sumar, por dar un pequeño dato. Y en cuanto a las derivaciones, lo único que se ha hecho es utilizar las derivaciones que hasta ahora estaban contratadas, pero lo que intentamos es dar una respuesta y mientras nuestro consejero, el consejero Martínez, está ambulatorio a ambulatorio, hospital por hospital, reuniéndose con las profesionales y con los profesionales para intentar buscar una solución, lo que le pedimos a la ministra es que su prioridad, creemos que debe de ser terminar con la huelga de los médicos. Esa debería de ser en estos momentos su prioridad y ese es el mensaje que le hemos querido trasladar y que le ha trasladado también el Lehendakari. Ayer mismo hubo una reunión con el sindicato médico por parte del Departamento de Salud de cara a una reunión sectorial que va a haber en el Ministerio el día 6 de mayo para prepararla. Con el sindicato médico la relación es muy buena, se han logrado durante esta legislatura más de 10 acuerdos, ese tiene que ser el camino y, como decimos, es que tenemos una gran preocupación y creemos que en el primer quehacer de la ministra tiene que ser terminar con la huelga de los médicos y le pedimos que se siente a negociar y no se levante hasta que esto tenga una solución. Bueno, yo creo que el propio consejero ya le respondió a la propia ministra que si ella no es capaz de solucionar el tema, que nos traspase las competencias, que aquí lo solucionaremos. Yo creo, y lo repito, el consejero no hace más que reunirse con los profesionales, está de ambulatorio a ambulatorio, hospital a hospital, reuniéndose con los profesionales de distintos ámbitos para escucharles, porque creemos que ese es el camino. Se han logrado más de 10 acuerdos, tenemos un pacto por la salud y creemos que la prioridad de la ministra en estos momentos, su prioridad debe ser terminar con la huelga de los médicos. Bueno, como escuchamos a la portavoz, Mario Barretxena, hablando de esas, bueno, pues oye, si ¿no? Le insta, ¿no?, a la ministra, oye, si no se puede gestionar, pues nos traspasan ese traspaso de transferencias en cuanto a, ¿no?, al tema de la sanidad. Eso, bueno, pues es la petición, pero lo que sí está más cerca es la gestión de la seguridad social, en ese, bueno, pues traspaso poquito a poquito de las diferentes, como decimos, áreas y a las negociaciones y reuniones para este, bueno, un traspaso importante como es la gestión, ¿no?, económica de la seguridad social. Le han preguntado cuándo va a ser la siguiente reunión en Madrid, si está previsto, si hay una fecha. Vamos a escuchar a la portavoz porque, bueno, no está muy satisfecha de cómo, bueno, pues se están dando un poco largas. La semana que viene tenemos reuniones en Madrid con diversos ministerios. Como saben ustedes, hay ciertas materias que le corresponden al ministerio, en este caso de la ministra Elma Saiz, y estamos hablando también del traspaso de Fogasa, que en este caso le compete a la ministra Yolanda Díaz, y desde aquí sí que apelo a los parlamentarios de Sumar, a la gente de Sumar, para que nos pueda ayudar un poco con su partido en Madrid,
porque efectivamente teníamos una reunión ya prevista con el secretario de Estado para la semana que viene, una reunión que fue cancelada ayer, que nos han reprogramado, pero tengo que ser sincera y decir que les veo remolones y que creo que el Estatuto de Gernika es una ley orgánica que tenemos que cumplir. Hay un pacto que hay que cumplir, ese pacto incluye Fogasa y bueno, pues lo tenemos que negociar. Y por tanto, bueno, pues si el grupo Sumar se dicen a sí mismos plurinacionales y creen en el Estatuto de Gobierno y creen en el autogobierno, desde aquí mi petición a todos los cargos de Sumar para que ayuden también a remar en esa dirección con su partido en Madrid. Sí, bueno, la reunión se suspendió porque el secretario de Estado tiene un viaje, o sea, no tiene absolutamente nada que ver con el contexto. Es verdad que tiene un viaje y se nos ha trasladado a la reunión, pero es verdad que les estamos viendo a la hora de hacer reuniones con ellos, pues que quizá, y así nos lo han también hecho saber, pues que, bueno, como he comentado, les estoy viendo un poquito más remolones a la hora de poder consensuar un acuerdo. A nadie se le escapa que falta menos para que termine la legislatura, como está a la izquierda del Partido Socialista, y me imagino que eso también influirá en las ganas o no que tengan ellos de poder negociar una transferencia que es de uno de sus ministerios. Eso por un lado. Y por otro lado, como he comentado, ha sido el propio Lehendakari el que ha sacado el tema y todas y todos los consejeros y consejeras hemos convenido de que nos tenemos que ceñir al pacto que cerramos en Miramar en el año 2024, que esa tiene que ser nuestra hoja de ruta, que no nos podemos despistar, que estamos a mediados de la legislatura, que tenemos temas muy importantes y, de hecho, al margen de lo que ha sacado a colación el Lehendakari, hemos hablado también mucho sobre seguridad, sobre la huelga de los médicos, que nos preocupa mucho, sobre vivienda y sobre los temas que verdaderamente le preocupan a la ciudadanía. Y, por tanto, el mensaje es claro: pacto por una actividad política ejemplar y no nos vamos a despistar. Lo que estamos negociando es lo que queda, es decir, las prestaciones contributivas que quedan por traspasar, el Fogasa que queda por traspasar y también, bueno, pues todo lo relativo a cómo gestionar el régimen económico, que son lo que nos falta de la seguridad social. Yo siempre quiero poner de manifiesto y suelo subrayar que no vamos a empezar de cero, que ya hemos conseguido acuerdos importantes y de calado en el marco del ámbito de la seguridad social, como es el seguro escolar, como son las prestaciones contributivas por desempleo, las no contributivas familiares, es decir, que no vamos a empezar de cero a abrir la puerta de la seguridad social. Nos ha costado muchísimo, pero ya hemos abierto, como yo siempre digo, un sirriquitú, y ahora nos queda, como dijo el Lehendakari, los últimos 10 peldaños, que son, bueno, pues los que tenemos que negociar. Yo, en política y en negociación, creo que es importante las relaciones personales buenas, que haya buena sintonía, y por eso yo lo único que he hecho es apelar a la sensibilidad de las personas de Sumar de Euskadi para que nos ayuden a remar en la dirección de poder conseguir el traspaso de Fogasa, que estamos viendo, bueno, pues que está costando más. Llevamos tiempo ya hablando con ese ministerio sobre el traspaso de Fogasa, no es una cosa nueva que hayamos empezado a negociar antes de ayer, es una de las materias que está recogida en el compromiso desde hace muchísimo tiempo, pero bueno, pues ha llegado la hora, pues porque ya hemos conseguido acuerdos relevantes en otras materias y ha llegado la hora ahora y les estoy viendo bueno, pues que están un poquito más distantes y, por tanto, simplemente apelar a esa sensibilidad de las personas de Sumar Euskadi para que apoyen también y nos ayuden con su partido en Madrid. Y yo creo que ya hemos comentado todo lo que teníamos que comentar. Yo creo que la posición del Gobierno ha sido clara. Ha comentado el Lehendakari el tema. Como he dicho, las deliberaciones del Consejo de Gobierno se quedan en el Consejo de Gobierno, pero lo importante es el mensaje que se ha consensuado y que yo, como portavoz de un gobierno de coalición, puedo decir, y que es que nos ceñimos y nos atamos todos al pacto por una actividad ejemplar y que no nos vamos a despistar y que tenemos que estar a las cosas importantes para la ciudadanía, que es las que está abordando este gobierno. Bueno, y también en el Consejo de Gobierno vasco se ha firmado ese acuerdo entre la Academia Vasca de la Policía y Emergencias y AVE para reforzar la formación en euskera en la Ertzaintza. Un acuerdo que cuenta con un presupuesto superior al 1.100.000 euros a lo largo de este año 2026, que va a permitir organizar e impartir cursos de formación lingüística orientado a la acreditación de los perfiles lingüísticos 1 y 2 del cuerpo policial en los centros de Arkaute, Erandio, Oiartzun y Urrieta. Además, se contempla la enseñanza de euskera al alumnado que participa en el curso de acceso a la categoría de agente de la Escuela Básica de la Policía del País Vasco.
permitirá garantizar una atención policial cercana y adaptada a la realidad sociolingüística de Euskadi. El Consejo de Gobierno hemos autorizado la firma de una encomienda de gestión entre la Academia Vasca de Policía y Emergencias y AVE para impulsar la capacitación en euskera de los y las agentes de la Ertzaintza. Esta colaboración cuenta con un presupuesto máximo de 1,1 millón de euros y va a permitir organizar cursos orientados a la acreditación de los perfiles lingüísticos 1 y 2 en los centros de Arkaute, Erandio, Oiartzun e Iurreta, y además de incluir información en euskera para el alumnado de la escala básica. Y por último, con relación a temas de seguridad, damos cuenta de la modificación del Reglamento de Espectáculos Públicos para reforzar el control en el acceso a los locales y mejorar también la coordinación entre administraciones en la detección y comunicación de incumplimientos. El cambio concreta con mayor detalle las funciones del personal que vigila la entrada de los locales, fija una validez de 10 años para su habilitación y permite retirarla con mayor rapidez en caso de incumplimiento. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, la desinformación en redes sociales se ha convertido en uno de los principales retos para la juventud en el entorno digital. Se ha presentado recientemente, además por parte de FAD Juventud, del estudio Entre el ruido y los datos, dentro del programa Surfear la red, con conclusiones muy interesantes que se derivan, se extraen de este estudio. Tenemos al otro lado, para contarnos todos los detalles, al responsable del mismo, Xavier Moraño. Xavier, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Bueno, Xavier, entre el ruido y los datos, analizando dentro, ¿no?, de ese programa, ¿no?, que también lo hemos comentado aquí, gracias a FAD Juventud, de Surfear la red, donde se analizan esas publicaciones, el entorno de redes sociales, el entorno digital, para un poquito detectar ese contenido falso, engañoso, descontextualizado. Una de cada 5 publicaciones analizadas en el estudio, Xavier, tiene algún tipo de contenido falso. Esto es un porcentaje bastante alto. Sí, así es. Lo que nos encontramos es que dentro del estudio que hicimos, pues como dices, pues que casi una de cada 5 o son menciones que lo que le buscan, o sea, menciones en redes sociales que buscan engañarnos, que son la mayoría, o son información descontextualizada, es decir, que solo aparece un trozo de ese dato real, pero que está pensado para engañar o para manipular de alguna manera, o son exageraciones y luego una minoría que son bromas, ¿no? También forma parte también de esa desinformación, pero bueno, son bromas y están en un tono pues más irónico o sarcástico. El estudio, ¿qué revela? ¿Cuáles son un poquito las principales conclusiones? Y cuál, no sé, Xavier, os ha sorprendido más de cuando ya ha salido a la luz, ¿no? Con el análisis, por cierto, del tema de entorno digital, redes sociales, alguna de ellas como antiguo Twitter, ¿no? Sí, bueno, el análisis lo podemos hacer en este caso en Twitter porque las menciones en este caso, la API de Twitter, es decir, donde nos conectamos para analizar, es abierta, así que la información básicamente que hemos analizado es en el antiguo Twitter, actualmente X. Lo que nos lleva, o sea, para nosotros lo más interesante es la reflexión. O sea, la reflexión a la que te lleva a ver que, primero, que hay un volumen de desinformación muy elevado, que esa desinformación lo que busca normalmente es confrontar, es polarizar a la gente, y eso es preocupante. Que también es importante saber que la mayoría de la gente que está en redes sociales no busca eso, igual que la mayoría de la gente que nos encontramos en el día a día no busca confrontar y polarizar, pero tenemos que tener presente que en las redes sociales hay una serie de actores, hay una serie de personas que tienen un poquito pues esa vocación, esa función, ¿no? Dentro de esto, creo que hay que tener muy en cuenta luego cada uno qué podemos hacer, ¿no? Si al final nosotros lo que hacemos es entrar en esa dinámica, ya sea dando difusión o incluso confrontando, lo que hacemos es generar más ruido y que a esas personas se le da más relevancia. O sea, eso, más que nada lo que nos llevamos a este estudio son los aprendizajes. Sí que es verdad que hemos aprendido
cómo funcionan este tipo de bulos o desinformación, cuál es su mecánica, cómo se siembran, cómo se expanden. Pero para nosotros lo más importante es la pedagogía, ¿no? La divulgación que podemos hacer a la gente, a la sociedad, y decirles, oye, realmente esto no es representativo de lo que pensamos todos, esto es importante. En segundo lugar, si hay en algunas redes hasta un 20% de menciones o de información que no es información, es desinformación, cuidado con ello. Quizá de algún modo tenemos que contrastar aquello que nos llama la atención. Y luego creo que es importante no confrontar, o sea, no entrar en el juego de este tipo de perfiles que lo que quieren es provocarnos, porque ahora mismo los algoritmos en las redes sociales, digamos que funcionan en base a las emociones, es decir, cuando nos enfadamos y cuando respondemos y cuando difundimos la información, es como mejor funcionan los algoritmos, y entonces es cuando se van expandiendo estas desinformaciones que muchas veces buscan pues enfrentarnos a las personas. Xavier, en el estudio, en el informe también señaláis algunos de los temas con más desinformación. Uno de ellos, ahora comentaremos los siguientes, pero uno de ellos, un tema muy, muy sensible, es el que, vamos a decir, ¿no? Está a la cabeza de esos bulos, de esa desinformación. Xavier, yo lo tengo aquí, pero explícanos cuál es ese tema, cuál es ese área. Pues igual que, o sea, a nivel relativo, es decir, cuando nosotros encontramos una mención relacionada con esa temática, que es la más importante, sería la inmigración, pues nos damos cuenta que de cada 2, una contiene desinformación, o sea, de un 50%. La mitad de las menciones que analizamos nos encontramos que buscaban desinformar y culpabilizar, estigmatizar a este colectivo. Fíjate, la inmigración, el tema principal con más desinformación, como apuntabas, Xavier. Luego hay otros temas también con alta incidencia de desinformación o de información errónea, que es, ¿no? Justicia, religión, conflictos bélicos y política. Es decir, son temas, como decimos, muy, muy sensibles y que copan un poquito esos bulos o esas noticias fake, ¿no? Sí, y después de la política vendrían los medios de comunicación, y si te fijas... Quitando Tele7, Xavier... Nosotros, quitándose el Tele7, nosotros somos un medio de comunicación que contrasta, y por eso además aquí hacemos esta sección de Agurfix precisamente para luchar contra esa desinformación y colaborar, como hacemos desde hace ya tiempo también con vosotros con FAD Juventud. Dicho esto, por decirlo, Xavier, como comentas, son temas recurrentes, medios de comunicación que algunos de ellos también ayudan a aumentar esos bulos, ¿no? O a comunicarlos. En este caso está planteado, o sea, básicamente es que se desinforma sobre ellos, no es que ellos desinformen. Ajá. O sea, digamos que las víctimas son pues, tanto la inmigración como la Ajá. justicia, la religión, los conflictos bélicos, la política y los medios de comunicación. Y muchas veces centrados en medios de comunicación y en ciertos también periodistas, es decir, a veces que se ceban incluso con nombres y apellidos. Claro. Y la intención de todas, si nos ponemos a pensar en todo esto, en quiénes son las víctimas de esta desinformación, pues al final, un poquito lo que nos transmiten algunas redes sociales en base a este tipo de desinformación es que, bueno, un poco como a sembrar la duda en estamentos muy importantes en nuestra sociedad, ¿no? Al final, la justicia, si no crees en la justicia, pues tienes un problema con nuestro sistema o con los valores democráticos, ¿no? Si no crees en la política, si no crees en los medios de comunicación, ¿en qué crees? Entonces, bueno, hay que pensar que esta desinformación pues tiene también un impacto negativo, no solo en la polarización social, sino que creamos en algo que es muy importante en nuestros valores democráticos. Claro, en esos valores, en esos temas importantes, ¿no? Para crear opinión, la opinión pública, ¿no? Y como comentamos antes, Xavier, formar, como decimos, opinión, y en el caso de un público además objetivo, porque es el que quizá, ¿no?, consume más temas redes sociales, el tema digital, como es la juventud. Algo que también, bueno, pues nos preocupa y ocupa, Xavier, porque es ese público quizá que más consume, ¿no?, este tipo de contenidos, que son los jóvenes y a los que van dirigidos estas desinformaciones. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes que a veces no verifican, se creen todo lo que se publica, y esto también puede conllevar riesgos para ellos, ¿no?, y para ellas? Es cierto, o sea, para la juventud es un riesgo, pero también tenemos que tener presente que es un riesgo para
prácticamente todos los segmentos de la población. O sea, para los jóvenes es un riesgo, incluso si nos vamos más atrás de los, o sea, más jóvenes que los jóvenes, llevamos a los niños que están empezando a entrar en las redes sociales, incluso cuando en teoría no estaría permitido, pues nos estamos encontrando con que están accediendo a información que no saben diferenciar. No saben diferenciar si es cierta o es falsa, pero hemos hecho otros estudios también en los que testábamos bulos, y lo que vemos es que todos los segmentos de edad están expuestos. O sea, sí que, pues quizá ves que hay personas más formadas, que les ayuda un poquito más el tener una mayor formación, pues te ayuda un poquito más a diferenciarlo, o a ser una persona que contrasta más. O sea, por el tipo de persona que eres o porque es un poquito más formado, pues puedes estar un poquito más protegido, pero estamos expuestos en todos los segmentos de edad, aunque es preocupante que los jóvenes y sobre todo los niños accedan a estos contenidos y no sepan diferenciar los reales de los falsos. Tenemos un reto, un problema que hay que solucionar, así que creo que es una gran iniciativa vuestro programa o vuestra sección dentro del programa. Y luego pues viene también otro melón por abrir, que es la inteligencia artificial, que ya nos trae también otros retos desinformadores más importantes todavía. Ahí la has dado, Xavier. La verdad es que el tema de la inteligencia artificial, de la IA, que está ya en todos los ámbitos de nuestra vida. Bueno, es más, el otro día hasta, sancionaron a un juez o magistrado que había utilizado también incluso, ¿no? El ChatGPT para el tema de una sentencia. Bueno, pero la inteligencia artificial, sobre todo en cuanto, a imágenes, a contenidos, ya no sabemos lo que es verdad o no. Es decir, nos cuesta, a veces que es muy claro, evidentemente hay montajes que son claros y aquí los comentamos, Xavier, pero hay veces que, claro, la inteligencia artificial bien utilizada está muy bien porque nos ayuda a avanzar y dar grandes pasos, pero aquí no sé si habría falta de legislación, control o qué, porque la inteligencia artificial pues está en todo momento en las redes sociales, sobre todo muy presente. Así es una combinación compleja, porque si juntamos las redes sociales con, como decías antes, pues imágenes generadas por inteligencia artificial o deepfakes, pues tenemos un reto complejo y que yo tampoco estoy, no tengo una solución ni una varita mágica. Realmente es un reto complejo que hay que abordar, que no hay que quitarle importancia y que tenemos que afrontar de manera unida y creo que responsable a nivel social, político y mediático. Xavier, el estudio, como comentábamos antes, entre el ruido y los datos, se marca, ¿no?, dentro del programa de FAD Juventud, Surfer la red. Ahí también planteáis, ¿no?, herramientas, soluciones, hablábamos también, ¿no?, del apartado de, además de divulgación, de trabajo, ¿no?, de educación digital. ¿Cuáles son un poquito esas herramientas para revertir un poquito esta situación a nivel global, Xavier? A ver, las herramientas las conocen más mis compañeras de FAD, porque yo me encargo más de la investigación, pero sí que la pedagogía, la educación es muy importante. De hecho, nosotros hicimos un pequeño experimento cuando presentamos el estudio en el que mostramos diferentes tipos de afirmaciones y ves que pues había personas que digamos que lo conocían o no lo conocían. También hemos hecho otros experimentos, ¿no? O sea, con mezclando noticias falsas y noticias reales para ver cuál es el porcentaje de personas que, digamos, que cazan esa, o sea, que se tragan el anzuelo, ¿no? Que al final dicen, bueno, pues no me he dado cuenta que es un bulo. Es interesante, hay tipos de talleres así o que se pueden hacer en escuelas y se pueden hacer en diferentes formatos en los que los chicos entienden que están expuestos y aprenden un poquito a diferenciar y a contrastar. Una de las cosas que sí que proponemos en el informe pues es eso, ¿no?, la importancia de contrastar la información y para esto pues se puede dar formación desde lugares especializados, pues como puede ser FAD o como centros formativos, como colegios, institutos, etcétera.
Pues Xavier, la verdad es que un auténtico placer. Hemos conocido un poquito más todo lo referido a este estudio, el trabajo que hacéis maravilloso en FAD Juventud, que hemos colaborado, seguimos colaborando, porque hemos hablado también con compañeros, compañeras, y les seguiremos haciendo aquí en Tele7, en Agur Fakes, que siempre os prestáis además a contarnos, ¿no?, todos los detalles, todo lo que hacéis, todos los proyectos que tenéis ahora mismo y que estáis un poquito llevando a cabo. Y Xavier, lo dicho, volveremos a hablar cuando quieras. Tienes aquí tu casa. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un besito. Espacio subvencionado por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Bueno, y también hoy en el Consejo de Gobierno vasco ha estado presente en esa rueda de prensa posterior a la reunión la consejera de Bienestar del Gobierno vasco, Nerea Melgosa, ya que su departamento, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, bueno, pues va a recibir, va a destinar más de 36 millones de euros a la convocatoria de ayudas de emancipación juvenil para este año 2026 del programa Emancipa, distribuidos, vamos a decir, en varios periodos, en este año 2026, 2027 y 2028. La ayuda mantiene una cuantía de 300 euros mensuales para persona beneficiaria durante un máximo de 24 meses, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos establecidos. Podrán acceder a ella las personas jóvenes con ingresos anuales superiores a 3.000 euros e inferiores a 30.000 o hasta 36.500 en caso de tributación conjunta con cónyuge o pareja de hecho. La nueva regulación aprobada el pasado mes de marzo amplía además el acceso al programa a la franja de 23 a 29 años, reforzando así su alcance entre la población más joven. También ha hablado la propia consejera de otro asunto importante, la aprobación de destinar una dotación total de más de 14 millones de euros, para las familias beneficiarias del bono social térmico. Y también una nueva cátedra, también creada Ikuspegi, y también ayudas a la conciliación. Sin duda, bueno, varias aprobaciones importantes en el departamento de la consejera Melgosa. Emancipa. En Euskadi, las personas jóvenes de entre 23 y 29 años podrán solicitar las nuevas ayudas de Emancipa a partir del 12 de mayo. Las solicitudes podrán realizarse a partir del 12 de mayo y el plazo de las mismas finalizará el 30 de noviembre. A través de Emancipa se sigue ofreciendo una ayuda de 300 euros mes durante un máximo de 2 años. En cuanto a la inversión prevista para esta convocatoria será de 36,25 millones de euros. Todo ello siempre que las personas solicitantes cumplan los siguientes requisitos: tener unos ingresos de entre 3 y 30.000 euros anuales, ingresos de hasta 36.500 euros si la tributación es compartida con la pareja con la que viva, tener una edad comprendida entre 23 y 29 años. La nueva normativa aprobada el mes pasado de marzo amplía el acceso al programa a la franja de edad comprendida entre los 23 y 29 años, reforzando así su alcance entre los y las jóvenes. ¿Por qué se ha adelantado esta edad? Pues porque muchas personas jóvenes terminan en este momento el grado de la universidad, de sus estudios o de la formación profesional. Y es en ese momento, y hemos visto los datos del observatorio, que cuando empiezan a desarrollar la idea de salir de casa del padre y de la madre. Los datos recogidos hasta el momento muestran que en el 2024 y 2025 se han concedido un total de 9.600 ayudas Emancipa y que se ha destinado un total de 39 millones de euros hasta la fecha a fomentar la emancipación de la juventud. Sabemos que es uno de los grandes retos de las personas jóvenes, la emancipación, y este Gobierno va a seguir poniendo encima de la mesa herramientas útiles. Emancipa es una de esas herramientas, pero quiero recordar que también está el programa Gazteabala Barkatu y el programa Gaztelagun, que también contribuye a ello. En el Consejo de Gobierno acabamos de aprobar una dotación de 14,4 millones de euros para realizar el pago del bono social térmico. Este bono consiste en una ayuda directa dirigida a compensar los gastos que las personas consumidoras más vulnerables destinan a la calefacción, al agua caliente, a la cocina, independientemente de cuál sea la fuente de energía utilizada. Este año se va a realizar el pago del bono social térmico a 63.703 familias, 1.500 familias más que el año pasado, y la dotación total será de 14,4 millones de euros.
En Euskadi, el importe de esta subvención va desde los 139 euros a los 400 euros al año, en función del grado de la vulnerabilidad. El bono social térmico consiste en un único pago. El Gobierno vasco empezará a mandar esta semana una carta a las familias beneficiarias, informándolas de la ayuda que les corresponde. Para construir el futuro de este país, para cuidar bien la casa vasca, no podemos ni vamos a dejar a nadie atrás. Nuestro compromiso social con las personas que más lo necesitan es firme y es una apuesta de lo que el Gobierno no va a dejar de trabajar. Solo vamos así a conseguir la comunidad inclusiva en la que quepamos todos y todas. Para darles unos datos, las familias beneficiarias en la zona climática zona menos fría, hay zona vulnerable, son 15.402, vulnerables severas son 19.797. En la zona fría, vulnerables son 12.182, vulnerables severas 6.975. En la zona muy climática, muy fría, vulnerables 5.149, vulnerables severas 4.198. La valoración del coste anual del bono térmico se calcula atendiendo al grado de vulnerabilidad de los beneficiarios y beneficiarias y a la zona climática en la que se localiza la vivienda, en la que se encuentra, por supuesto, la persona empadronada de la persona beneficiaria. La zona muy fría son que las mínimas suelen estar por debajo de 0 grados, zona montaña alavesa. La zona fría, las mínimas medias suelen bajar hasta 1 y 2 grados, Vitoria-Gasteiz y Lautada. Y la zona templada, las mínimas medias rondan los 7 y 8 grados, Bilbao y Donostia. Hemos aprobado también hoy lo que mueven las ayudas de conciliación, que he comentado en euskera. Hay diferentes estudios que avalan la importancia de la conciliación para las familias y los datos que aparecen en ellas. Hemos, en último estudio encargado por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, teníamos unos titulares que son que hay una conciencia mayor con el derecho a la conciliación, que existe un desarrollo tecnológico que permite mayor desarrollo de la conciliación, que hay un mayor compromiso empresarial con el derecho a la conciliación, que existe un amplio desarrollo normativo y legal de medidas y ayudas para la conciliación y que en el Consejo de Gobierno, como decía anteriormente, se han aprobado las ayudas de la conciliación. ¿Qué se han aprobado? Las excedencias por cuidado de hijos hasta 3 años, las reducciones de jornada por cuidado de hijos e hijas hasta 12 años, las excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de familiares en situación de dependencia o de extrema gravedad sanitaria. Y los beneficiarios de las ayudas en el 2024 y 2025 fueron 17.884 y en el año 25 17.166. En el año 25 el importe medio de la ayuda fue de 1.180 euros por solicitante y, como ustedes conocen, estas ayudas van a tener un aumento del 10%. El gasto necesario para financiar las ayudas en el 2026 será de 20,3 millones de euros al año y al superar la cuantía hemos tenido que trabajar hoy en el Consejo de Gobierno para que lo pudiesen autorizar. En pocas semanas se va a aprobar también el grueso de las propias ayudas que faltan y entonces seguiremos dando datos más concretos. Estas medidas van a representar diferentes avances significativos que, como decía anteriormente, están ya instaurados y dispuestos en el 5º Plan de Familia. Gracias a las iniciativas aprobadas hoy, las familias van a poder organizarse mejor, van a poder cuidar mejor de los seres queridos y al mismo tiempo continuar desarrollando profesionalmente y personalizando su tiempo de acuerdo a las necesidades. No es un tema de demostrar ni sensibilidad ni empatía, es una cuestión de responsabilidad social. Son unas medidas que vertebran a la comunidad porque únicamente fomentando la igualdad de oportunidades podremos conseguir el bienestar de todos y de todas. No les cabe duda que desde este Gobierno vamos a seguir trabajando en fomentar políticas públicas para responder hacia los problemas y los intereses de la conciliación y la corresponsabilidad de las familias. El Gobierno vasco y la HU hemos acordado crear la Cátedra Ikuspegi. Esta nueva cátedra nace con el objetivo de reforzar la colaboración entre el Gobierno vasco y la HU en materia de migración, diversidad y convivencia. Además, dará un marco más estable a la labor de Ikuspegi, que contará con una financiación de 1,6 millones de euros para 4 años. Las líneas de trabajo previstas son impulsar la investigación básica sobre las migraciones y la diversidad, reforzar las bases de datos e indicadores, la ampliación del centro de documentación, la divulgación y el promover la reflexión compartida con instituciones y entidades sociales. La cátedra tendrá su sede en el campus de Vizcaya del HU y su actividad se organizará a través de una comisión de seguimiento bilateral entre ambas instituciones.
Bueno, y tenemos al otro lado para contarnos todos los detalles, o todo lo que se pueda contar, que no queremos destrozar la novela, ni hacer spoilers, ni mucho menos, todo lo que se pueda contar sobre Malditos. Arturo del Burgo, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias. Bueno, Arturo, lo que se pueda contar, no nos quedemos tampoco aquí desgranar demasiado, porque la gente tiene que meterse de lleno este thriller oscuro, tan absorbente, tan maravilloso, y vamos, de principio a fin van a estar sin aliento, pero bueno, lo que podamos contar lo vamos a hacer, Arturo, si te parece, empezando por que es tu tercera novela, pero la segunda en el género thriller, ¿no? Eso es, arranqué en 2023 con la publicación de una novela histórica que se llamaba Un lugar al que volver, y luego ya cambié de género y pasé al thriller con No mientas, que se publicó el año pasado, y bueno, un género en el que me quedo y espero quedarme ahora con Malditos. Bueno, y es que el thriller, la novela negra, Arturo, engancha. No sé qué tiene, que es uno de los géneros también más aplaudidos, ¿no? Más consumidos por el público, por los lectores y lectoras, pero también, no sé, quizá para también vosotros, los autores, bueno, es la manera de dejar, dicho así, volar la imaginación, porque aquí hay cadáveres, hay muertes, pero afortunadamente solo en la ficción. Es la manera un poquito de explorar la mente más oscura y lo más tétrico del ser humano. Pero en la tranquilidad de nuestra casa y sabiendo que eso es mentira, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que nos que no vais gusta a la de la novela cárcel, negra. ¿no? Efectivamente, que uno puede verlo desde la barrera tranquilamente, sabiendo que además es ficción, que no hacemos daño a nadie, y podemos adentrarnos en ese morbo que siempre genera una historia como esta, que es una historia de criminales, es una historia donde vamos a seguir con ese ritmo trepidante que es el propio de este tipo de libros. Vamos a poder descubrir si nuestra inspectora protagonista será capaz o no de resolver el asunto. Fíjate, Malditos, estamos viendo aquí el libro, la novela maravillosa, Arturo, esa, vamos a decir heroína, pero es como una antiheroína porque, bueno, pues la subinspectora de la Policía Nacional, sí, Renata, no es, una agente al uso, ¿no? Porque ella tiene también sus propios, vamos a decir, monstruos o fantasmas, ¿no? Internos. Es un personaje que no es el típico que nos vamos a encontrar en este tipo de novelas. Renata Blasco, que es, como dices, nuestra subinspectora, pues verdaderamente tiene serios problemas a nivel personal. Ella tiene una psicología, casi una psicopatía prácticamente, que ella carece completamente de empatía hacia los sentimientos ajenos, es muy violenta, tiene un montón de expedientes abiertos en la policía por su trato con los compañeros, y todo eso es lo que precisamente se vuelve a su favor en el ejercicio de la labor policial, porque se obsesiona con los asuntos hasta llegar a descubrir quién es el asesino, y porque es capaz de analizar los temas y la escena del crimen y toda la investigación con una frialdad que los demás pues no la comparan. Con lo cual, eso que es en un primer momento las pegas que tiene una personalidad de límite como la suya, se convierten también en virtudes como en su faceta profesional. Claro, y con la difícil tarea de atrapar a un asesino cuando todavía no ha cometido un nuevo asesinato. Es decir, es un asesino en serie, sin contar demasiado, Arturo, que comete crímenes cada 4 años. No sabemos esa cadencia porque en el mes de junio, además deja su firma, su sello en particular, luego desaparece. Y esto es algo que también es complicado, pues le endiñan, el caso. A Renata va a estar acompañado precisamente también por una agente, por una profesional que bueno, en su día no pudo atrapar a este asesino en serie y que tiene esa cuenta pendiente. Así vamos a arrancar con la investigación. Estamos en junio de 2024 y a Renata se le asigna este caso, que es efectivamente adelantarse a un crimen que todavía no se ha cometido, pero que sabemos que se va a cometer porque desde 1996, cada 4 años, siempre en el mes de junio, se comete un nuevo asesinato. Una joven desaparece y aparece a los días brutalmente asesinada. Sabemos que se va a cometer en junio y ahí tendrá el reto Renata de ser capaz o no de adelantarse y de evitarlo. Y lo hará efectivamente, como indicas, en compañía de Vera Durán, que es una inspectora ya jubilada, que es la que se ha encargado durante los últimos 30 años de la investigación. Sin éxito, tiene esa espina clavada y también hará todo lo posible para desquitarse de ese pasado. Ahí entonces también ese salto temporal, ¿no? El pasado de esos años 90 al presente, ¿no, Arturo?
Así es, vemos hay un elenco de protagonistas que vamos a ver en el tiempo real, pero que también nos vamos a acercar a su pasado, ¿no? A 1996, cuando eran simplemente un grupo de estudiantes universitarios que arrancaban la universidad, que se conocían a partir de ahí todos, que coincidieron con la primera de las víctimas. Y bueno, vamos a poder alternar su escena presente con esa mirada al pasado a través, además, de unas cámaras, de unas grabaciones que ellos mismos se hacían cuando eran universitarios y donde vamos a poder comparar nuestros protagonistas actuales con su versión estudiantil de hace casi 30 años. Con lo cual, hablamos de thriller, novela negra, pero va más allá porque también hay otros temas y hay esa pincelada también de crítica social, ¿no, Arturo, en la novela? Sí, porque casualmente pues todo este grupo de elenco de personajes que te digo pues es gente con mucho poder, mucho dinero, muy exitosos y que de alguna manera nos van a adentrar en un mundo muy blindado, en un mundo muy cerrado donde ellos mismos también se van autoprotegiendo, ¿no? Y vamos a ver si somos capaces o si Renata es capaz de resquebrajar esa coraza con la que ellos se protegen y bueno, adentrarse para ver quién de ellos es el asesino. ¿Hasta qué punto, ¿no?, la impunidad se puede, ¿no?, mantener, el salirse de rositas, ¿no?, con ese poder, ¿no?, y ese estatus? A ver en qué momento esa lealtad también entre los amigos se ve resquebrajada, ¿no?, o falla. Es uno de los debates que suscita el libro precisamente ese, ¿no? La impunidad de determinadas élites y de ver si es verdad que con todos esos recursos financieros, económicos, con todo ese poder que tienen, son realmente capaces de blindarse y de evitar las consecuencias de la maldad que algunos de ellos, habrá que leerse el libro para saber quién, pues suscita, ¿no? Pero ese es uno de los debates precisamente para ver hasta qué punto van a ser capaces de generar esa impunidad y de salirse de rositas, en este caso, como indicas. Bueno, novela de ficción, afortunadamente, porque son crímenes brutales, este asesino en serie, ¿no?, que mata, ¿no?, con esa pues determinación, cada 4 años, además, decimos, deja su sello muy personal con una palabra, ¿no?, en la frente. ¿Se puede decir la palabra, no, Arturo? Sí, efectivamente, no pasa nada. Es un sello que marca a fuego en la frente de todas las víctimas, es el común denominador que tienen, que es Ex Libris, ¿no?, que coincide precisamente con ese club de lectura que ellos en 1996, tampoco estoy desvelando demasiado, pero ese club de lectura que ellos montan siendo universitarios en Pamplona y que se llama también Ex Libris y donde ellos se empiezan a aficionar a los grandes clásicos de la literatura negra que luego veremos a lo largo del libro que tendrá un papel fundamental también en la trama. Como decimos, novela de ficción, pero con escenarios muy reales, porque has hablado Pamplona, de tu lugar de nacimiento, pero también aparecen Donostia y Madrid, ¿no? Es decir, los escenarios son reconocibles, me refiero. Totalmente. Realmente el grueso de la trama se desarrolla en Madrid, que es donde viven, que es donde desaparece la mayor parte de las chicas y donde está Renata Blasco, que es nuestra investigadora, pero nos vamos a acercar a Pamplona, que es donde estudian todos, donde se produce, donde estaba la primera víctima, donde coinciden todos ellos, y nos acercaremos también a San Sebastián, que es el lugar donde aparece la primera víctima, donde es asesinada la primera de las víctimas, y en ese triángulo de escenarios es donde se desarrolla la trama. Arturo, novela conclusiva, conoceremos al final del libro quién o quiénes, ¿no? Porque hablamos de asesino, puede ser varios, ¿no? Oye, no sabemos, pero descubriremos el responsable o los responsables, o deja un final abierto. Bueno, no deja un final abierto, yo creo que es bastante conclusivo, pero sí que es verdad que yo creo que el lector, cuando termine el libro y lo cierre, tendrá un ejercicio de reflexión. El primero de todos, ver cuál de todo ese elenco de personajes se cataloga dentro de este título de malditos, cuál de ellos es verdaderamente los malditos o no. Y luego, a partir de ahí, pues veremos si surgen nuevas aventuras de nuestra querida Renata Blasco, relacionada o no con este primer asunto con el que la hemos conocido. O sea que vamos a disfrutar de más Renata, ¿no? O vamos a continuar conociéndola. Ojalá que sí, esperemos que sí. Pues malditos, Arturo, muchísimas gracias, un beso enorme, un musu, gracias de verdad. Muchísimas gracias, un placer. Un besito. Gracias. Recomendación importante, Arturo del Burgo, con Malditos. Nos vamos al Congreso de los Diputados. Hoy ha habido pleno de control, sesión de control en la Cámara Baja. Vamos a escuchar a nuestros representantes, partidos políticos vascos con representación, como decimos, en el Congreso. Empezamos por el Partido Nacionalista Vasco. Su portavoz, Maribel Vaquero, se ha dirigido al presidente Pedro Sánchez para preguntarle cuáles son sus prioridades y cómo piensa abordarlas después de precisamente el encontronazo
encontronazo de ayer, esa ruptura, ¿no? Porque ayer ese tuit, ¿no?, de los socialistas vascos, de una imagen de Aitor Esteban lanzándose a la piscina generada con inteligencia artificial, no sentó nada bien a los jeltzales y bueno, pues hoy suspendían la reunión en Moncloa, pero bueno, le ha preguntado a Pedro Sánchez sobre, bueno, un poquito esos, cómo va a llevar sus prioridades, su gobierno, teniendo en cuenta que le hace falta muchas veces la calculadora con la aritmética política. Señor Sánchez, hoy la aritmética parlamentaria es perversa. Ayer tuvimos ocasión de ver que hay temas que necesitan un mayor consenso y hay otros que tienen que quedarse fuera del oportunismo político como el de mañana. Pero también hay temas de calado, que no sé si están entre sus prioridades, pero sí en las de muchas personas de Euskadi y del Partido Nacionalista Vasco, y que dependen únicamente de su voluntad y de su acción política. Por ello, ¿cuáles son sus prioridades y cómo piensa abordarlas con esta aritmética parlamentaria? Me gusta, además, que usted haya preguntado por prioridades, porque si se fija, ahora mismo estamos hablando de muchas prioridades nacionales. Estamos viendo acuerdos del Partido Popular con Vox en algunas comunidades autónomas, cuya prioridad es la xenofobia, es el racismo, es la confrontación, es la polarización y es la segregación. Eso es lo único que pueden ofrecer el Partido Popular y Vox en los territorios en los que están gobernando y conforman mayoría. Mire, las prioridades del Gobierno de España las marcamos hace 8 años. Es crecer, es crear empleo, es redistribuir ese crecimiento entre la clase media trabajadora de nuestro país y es también afrontar las transformaciones digital, energética, que por cierto nos están haciendo mucho más resilientes ante los shocks energéticos derivados de conflictos bélicos en Ucrania o en Oriente Medio. Y es, por supuesto, también defender un orden multilateral que garantice la paz y la estabilidad en el mundo como garantía de la prosperidad de las naciones. Ese es el planteamiento que tiene el Gobierno de España, señoría, y para ello necesitamos varias cosas. La primera, más allá de la aritmética parlamentaria, oposiciones constructivas, posiciones políticas constructivas que piensen en el interés general y no el interés partidista, como hemos visto, por desgracia, en muchas ocasiones, cuando incluso grupos parlamentarios han votado en contra de reformas laborales que hoy están trayendo creación de empleo y también reducción de la temporalidad, o incluso también la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Y todo eso lo hemos logrado con apoyos de grupos parlamentarios, tanto como el suyo y otros, y agradezco además esa posición constructiva, como también con los agentes sociales, señoría. Ha habido importantes reformas de este país, como la reforma laboral, que no solamente lo hemos hecho con los sindicatos, lo hemos hecho con los sindicatos, con la patronal y con mayorías parlamentarias de esta Cámara. Existe una huelga de sanidad. Ya le pregunté por ello. Seguimos no igual, peor, porque las listas de espera aumentan. En Euskadi ya han alterado la atención a 300.000 personas y han aplazado 8.000 operaciones, cuando se estaban recuperando los tiempos de espera. Y esta huelga no afecta a todos por igual, afecta a la sanidad pública, a Osakidetza, a esa que defendemos desde el Partido Nacionalista Vasco y que da servicio a vascos y a vascas. Y no nos venga a tirar el balón al córner de las comunidades autónomas intentando desplazar la responsabilidad cuando es un conflicto estatal que exige liderazgo. Haga lo imposible para llegar a un acuerdo, resuelva ya los motivos de esta huelga. Vivienda, para nosotras también es una prioridad. Y sabe que nos la tomamos en serio, pero no puede pretender que traguemos con todo lo que ustedes pretendan sin diálogo ni acuerdo. Esta crisis necesita altura de miras. Con los autónomos más de lo mismo, sin avances. ¿A qué están esperando? Tenemos muchos temas prioritarios pendientes. Amianto, el fondo siguen sin una respuesta justa. La prestación CUME convertida en un laberinto que desespera a las familias. Los coeficientes reductores para cuidadores principales de grandes dependientes y la de aquellos que han cotizado más de 40 años en el cajón del olvido. Podría seguir y, como ve, no he hablado de los pendientes del pacto de investidura, ni de las transferencias pendientes, ni de los proyectos de ley como la de secretos oficiales, que son sus promesas incumplidas. Quizás usted, en lo que queda de la legislatura, tiene solo como prioridad levantar un muro contra el fascismo y el trumpismo, y es legítimo y necesario, se lo reconozco. Ahí nos va a encontrar. A nosotros también, porque nunca nos hemos movido de la defensa de los valores democráticos. Ese es también nuestro objetivo. Pero no lo conseguiremos si, además del fondo, no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros. Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente. Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía como la del Partido Nacionalista Vasco. De hecho, fíjese, señoría, que bajo este gobierno
Creo que se ha dado un impulso a las transferencias y al cumplimiento del Estatuto de Gernika como no se había dado en toda la historia de la democracia, y no con asuntos menores, sino con asuntos de calado, con asuntos de enjundia que efectivamente ahora implican un desafío en su gestión por parte del Gobierno de Euskadi. Más allá de eso, señoría, lo que sí que le puedo decir es que para lograr todas esas prioridades, uno, necesitamos diálogo, y yo agradezco el diálogo y la posición constructiva del Partido Nacionalista Vasco. Necesitamos consistencia, porque muchas de estas transformaciones exigen tiempo, y necesitamos también posiciones constructivas. Y yo agradezco al Partido Nacionalista Vasco siempre tener esa posición constructiva. Bueno, pues escuchamos ahora a la diputada de Euskal Herria Bildu, Isabel Pozueta. Le ha preguntado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre el reconocimiento, en este caso, bueno, pues la falta de reconocimiento sobre los sucesos de Montejurra en el año 1976, donde 2 jóvenes fueron asesinados por la ultraderecha. El 9 de mayo de 1976, 2 jóvenes, Ricardo Pellejero y Aniano Jiménez Santos, fueron asesinados y varios resultaron heridos, tras un ataque de la ultraderecha fascista contra el acto anual del carlismo de Montejurra, contra todos los movimientos de oposición al franquismo que se estaban reuniendo en torno a esta celebración los años precedentes, en un episodio en el que contaron también con la participación y complicidad de fuerzas policiales. Los llamados sucesos de Montejurra pusieron en evidencia la participación del Estado a través del Ministerio de Gobernación de Arias Navarro, de Gobernación de Manuel Fraga y del propio Gobierno de Arias Navarro, en una operación armada para destruir los movimientos que cuestionaban la monarquía instaurada por Franco. Señor Torres, aquellos sucesos siguen aún bajo un manto de secretismo e impunidad, que impiden que las víctimas y sus familias puedan tener el reconocimiento, la verdad y la reparación que llevan décadas solicitando. Desde Navarra se ha solicitado varias veces que se atiendan estas demandas, y ahora que se cumplen 50 años de los sucesos de Montejurra, el Parlamento de Navarra solicitó la semana pasada a su Gobierno 3 cuestiones muy claras. El reconocimiento de Ricardo García y Aniano Jiménez como víctimas, como ya se ha hecho en Navarra, y el reconocimiento público y reparación a sus familias y al partido carlista al que pertenecían. Proceder a la desclasificación de todos los asuntos, documentos, informaciones, datos existentes que ayuden a aclarar lo ocurrido y poder aclarar también y dirimir la participación del Estado junto a los grupos fascistas. Y que se declare el lugar de memoria como gesto de reconocimiento y reparación. Hoy le trasladamos estas peticiones de las familias, de las víctimas apoyadas por la mayoría del Parlamento navarro, y le preguntamos si atenderá las solicitudes de verdad, reconocimiento y reparación que le hacen. Vemos bien lo que aconteció en el año 76 con las muertes de Ricardo García y Aniano Jiménez. Conozco también bien la resolución reciente aprobada en comisión en Navarra. Y le tengo que decir antes si este Gobierno va a atender, que este Gobierno y también el Gobierno de Navarra ha atendido, y vamos a seguir atendiendo a todas las víctimas del franquismo y del tardo franquismo. De hecho, estas 2 personas fueron reconocidas por el Gobierno de España, también por el Gobierno de Navarra. Se pudieron acoger, si así lo decidieron, las indemnizaciones como víctimas de terrorismo, e incluso si no lo hicieron o fueron compensadas en una cantidad insuficiente frente a la nueva normativa, hemos aprobado recientemente un Real Decreto Ley, no unánimemente, cosa que es absolutamente increíble, para que las víctimas puedan ser, al menos sus familiares, recompensados en parte para paliar el dolor de haber perdido a esas personas en defensa de la libertad y de la democracia. Bueno, y el próximo, este sábado no, el siguiente, el próximo sábado 9 de mayo en la sala BBK tenemos una cita que no nos queremos ni nos vamos a perder, el Lagunak Rock Festival, un evento musical solidario donde todo lo que se recaude irá destinado a Adela Vizcaya. Hablamos de la importancia de la investigación y sobre todo dar visibilidad a las personas que padecen esta cruel enfermedad como es la esclerosis lateral amiotrófica. Tenemos al otro lado, damos la bienvenida a una de las personas afectadas por ELA, Juanjo Díez. Juanjo, buenas tardes, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes. Un placer, gracias por atendernos, Juanjo. De verdad, un honor y un placer. Y viene acompañado por los representantes de 2 de las 6 bandas que van a participar en este concierto macro, festival, la Sala BBK, el próximo 9 de mayo. ¿Cómo es esa banda tan maravillosa, con un corazón enorme y mucho repertorio a sus espaldas, con 10 discos, además con temas propios? Hugo, cantante de Mi Hermana Corina. Hugo, buenas tardes, arrastión. ¿Qué tal, Susana? Arrastión. Un auténtico placer de nuevo verte y escucharte. Y también no pueden faltar, lo están petando en un montón de festivales y también, como decimos, con ese alma solidaria, Gaby, del grupo No Quiero. Gaby, buenas tardes, arratsaldeon. Hola, Gaby. ¿Cómo estáis? Un placer estar aquí contigo de nuevo. Un placer, gracias a los tres. Bueno, antes de hablar del plano musical, porque van a estar, como decimos, 6 bandas, el próximo 9 de mayo, la Sala BBK, entre las 4:30 y las 11, todo lo que se recaude irá para la Asociación Adela Vizcaya. Juanjo, qué importante es recaudar fondos para la investigación, para avanzar en los tratamientos. Seguimos a día de hoy, Juanjo. Y para los servicios que tenemos que dar a los enfermos, que, bueno, pues desgraciadamente tenemos unas necesidades importantes y a día de hoy pues la asociación nos provee de cosas que no nos da la sanidad, como puede ser la fisioterapia o puede ser los servicios de descanso familiar, para que hay que tener en cuenta que los enfermos requieren muchísimas horas de cuidados y esas normalmente recaen en las familias, y es a las familias a las que se les da apoyo con programas como descanso familiar, por ejemplo, o la atención psicológica. Cuando nos dan el diagnóstico, pues es la asociación con su psicóloga la que nos recoge nuestros pedacitos y nos ayuda a rearmarnos y a seguir adelante cada día. Claro, Juanjo, es que fíjate, en Vizcaya más de 100 casos, 100 personas afectadas con esta enfermedad, todavía lamentablemente sin cura conocida, y cada año se diagnostican más de 30 nuevos casos. Exacto. Son en Vizcaya entre 100 y 120 enfermos y desgraciadamente pues hay 30 nuevos diagnósticos cada año que coinciden exactamente, más o menos aproximadamente, con los fallecimientos de cada año. Cada año fallecen 30 personas, entre 30 y 35 personas de ELA en Vizcaya, y coinciden con los, como he dicho, con los diagnósticos, y se mantiene más o menos esa cifra constante de alrededor de 100, 110, 120 enfermos en Vizcaya. No sabemos la cifra exacta, pero en la asociación te puedo decir que ahora mismo son 101 socios los que tenemos y se mantiene estable tanto en las altas como en las bajas. Como comentabas, Juanjo, importancia seguir trabajando en la mejora de los servicios, de la asistencia, en la investigación, en la visibilidad. Es decir, que estáis ahí, Juanjo, y necesitáis todo el apoyo y toda la ayuda. Cuando os comentan, ¿no?, cuando se organiza este festival y se van sumando los grupos, las bandas que de manera altruista, ¿no?, colaboran con vosotros, con Adela Vizcaya, no sé, ¿qué sentís, Juanjo? Agradecerlo fuertemente, sí. Pues mira, lo que sientes, que es de ahí una de las cosas que queremos hacer con el festival, al dar visibilidad, es que los enfermos se sientan acompañados, que se sientan ellas y sus familias que no están solas, y eso también ayuda a que la persona enferma normalice, si es que se puede normalizar una enfermedad como es la ELA, que te va paralizando, ¿no? Día a día te vas quedando parado y es difícil asumir, pero es mucho más fácil de llevar la enfermedad si estás acompañado. Si estás acompañado de tu familia, si estás acompañado de tus amigas, tus amigos, y en este caso de las bandas de rock que nos van a acompañar y del público que va a asistir, y que va a hacer que enfermos que estaremos allí, que estaremos unos cuantos asistiendo también al festival y disfrutando de él, pues a la vez que disfrutas del festival estás ayudando a las personas a sentirse acompañadas, útiles, y que todavía tenemos mucho que hacer y disfrutar. Claro que sí, y animando a la gente a que acuda. Bueno, Hugo, Mi Hermana Corina, una de las bandas que va a poner, precisamente banda sonora, ¿no?, a esa jornada solidaria, ¿no?, y rockera. Hugo, ¿cómo os planteáis también el concierto? Porque vais a tener que compartir escenario, la Sala BBK, el 9 de mayo, con otras bandas. ¿Cuál va a ser vuestra propuesta? Bueno, yo hago doblete, porque estoy con Mi Hermana Corina y también soy el teclas de otra banda, de Galipop. Así que yo tengo ración doble y bueno, pues acudimos con mucha ilusión y ganas de, pues, como dice Juanjo, de que todos los que estemos allí
personas enfermas y personas no enfermas, pues que pasemos un buen rato, que desconectemos, pues que la gente pueda desconectar un rato, pues que pasar una tarde de sábado agradable, llena de solidaridad y de música, ¿no? Claro, Hugo, vosotros tenéis en vuestra haber, si no me equivoco, 10 discos, los temas propios, como comentábamos, lo hemos contado aquí en las tardes de Tele7, pop rock en inglés. Hugo, claro, tendréis que hacer la setlist, ¿no? Una selección de temas, no sé, ¿por dónde van a ir un poco los tiros que vais a mostrar? Claro, hay que ser escrupuloso con los tiempos, ¿no? Para que todas las bandas puedan cumplir con su tiempo y aprovechar al máximo el tiempo que se les ofrece, ¿no? Nosotros vamos bueno, ya sabes que estuvimos allí contigo hace año y medio así, presentando nuestro último disco, Better Place, y va a rondar el concierto nuestro, va a rondar en torno a ese disco prácticamente en su totalidad. Meteremos 2 o 3 canciones antiguas, porque son 45 minutos aproximadamente y no da para más, y bueno, que es más que suficiente también, ¿eh? Así que por ahí andarán los tiros. Pues Gaby, no quiero otra de las... ¿Perdón? Bueno, y por Juanjo, sí, dice por ahí Galipop, pero Galipop es otra oferta totalmente distinta, porque son todo canciones, son prácticamente todo versiones muy bailables, animadas, que la gente las pueda tararear, así que bueno, es otra conocidas por todos, ¿no? Otra propuesta distinta, pues igual más animada que la de mi hermana Corina, ¿no? Pero bueno. Bueno, va a estar también, no quiero, Gaby, vuestra propuesta de este Sexteto Bilbaíno, que habéis arrasado también en varios festivales como Sonórica o Sonorama, en este caso, con este festival tan bonito, con tanto corazón solidario, ¿qué vamos a poder escuchar? Pues nada, nosotros tenemos una hora más o menos programada para nuestro show y tocaremos por los temas que nos entren ahí de nuestros 2 primeros álbumes. Prácticamente, vamos, a nivel de Sendis hemos preparado 15 canciones y nada, con muchas ganas de poner todo nuestro corazón, tanto a ayudar a visibilizar el evento, como a darlo todo encima del escenario, que es lo que tenemos, muchas ganas de hacer. Bueno, será un concierto muy especial para nosotros. Contame un poquito, Juanjo, Hugo, Gaby, porque además de mi hermana Corina, además de No Quiero, además de Galipop, hay sorpresitas, hay otras bandas y además uno de los grupos viene de Hawái, ¿no, Hugo? Tú igual sabes que el otro día me chivó Robert, compañero tuyo de mi hermana Corina, que vienen de Hawái. Sí, pues es un grupo que se llaman Lucky Tongue, son hawaianos, pero bueno, también milita en sus filas Aier Erkoreka, que es vasco, que ha trabajado con Inconscientes y también creo que con Extremoduro también. Es teclista, y creo que este grupo que está por aquí estos días grabando un disco, y bueno, pues a través de Juanjo, que tiene también un contacto en Bilbocheros, consiguieron hablar con ellos y bueno, debe ser también es una familia, es un padre rodeado de sus hijos, y es un rollo así como muy surfero californiano, como que genera buen rollito, que está muy, muy recomendable. Van a dar una gira este verano por Estados Unidos y esta será la única vez que se les pueda ver en Europa. Ahí lo dejo. Ay, pues mira, otro de los alicientes más para acudir ese 9 de mayo, el próximo sábado en la Sala BBK, completan el cartel Urban Secret y Caballo Regalado, Estamos hablando de también bandas, ¿no? Juanjo, como hemos explicado, sí, ¿no? Que hay pop rock, que hay un poquito también de jazz, diferentes, ¿no? Eso es, son distintas ofertas musicales, un poco para abarcar distintos públicos, pero que a la vez son todos de muy buena calidad, o sea, y muy entretenidos, y creo que se van a disfrutar de todos ellos. Urban Secret empiezan ellos el festival porque llevan un rollo un poco más tranquilo, ¿no? Un poco más pop, pues jazz, bossa nova, canción francesa, y van con un contrabajo y viene un acordeonista de Donosti, que es un grandísimo músico, David Saez, que tocó con Bilbocheros. Yo soy miembro de Bilbocheros Band y tocó con nosotros en Euskalduna, y con Gary, el de Ercheina, una versión de Aitor preciosa, y ese día viene con nosotros, viene al festival. Y Caballo Regalado, que es una propuesta joven, fresca, más rock, puro, más de rockabilly, podríamos decir, pues te podría comparar con Tequila, por ponerlo
fácil, pero también puedes tener canciones que te semejan a Doors, rock americano de los años 70 en castellano, y bueno, todos que cada uno son todos diferentes, pero todos muy divertidos y muy buenos músicos, y lo vamos a pasar fenomenal. Vamos, yo estoy esperando con ansia que llegue el 9 de mayo para disfrutar. Claro que sí, 9 de mayo, Sala BBK, a partir de las 4:30, todo lo que se recaude en este pedazo festival irá destinado a Adela Vizcaya. Es importante que colaboren, que compren ya las entradas y que acudan ese 9 de mayo en la Sala BBK, como decimos. Juanjo, Hugo, Gaby, allí nos veremos, que viva la música y sobre todo la buena gente, esos corazones solitarios, además de rockeros, así que nos vemos dentro de poquito y me debéis una visita para hablar también de proyectos musicales, que me ha contado un pajarito, Hugo, que se avecinan colaboraciones importantes que os vayan a llevar por Aragón, si no me equivoco. Bueno, ya sabes, no voy a decir mi fuente, pero me la han contado. No voy a decir nada. Todavía está el tema muy verde, todavía está muy verde. Pero bueno, es algo que va a dar mucho de qué hablar. Vamos a soñar, vamos a soñar. Y espero, Gaby, que también los chicos de No Quiero vengáis aquí a contarnos todas las novedades. Así que nada, el 9 de mayo, Sala BBK, que nadie se pierda este magnífico festival en apoyo a Adela Vizcaya. Juanjo, Hugo, Gaby, un besito enorme, un musu. A vosotros. Un besito, agur. Agur. Hacemos una rápida pausa para la publicidad, continuamos en cuestión de segundos. Continuamos en las tardes de Tele7. Mañana, 30 de abril, mañana jueves, es el Día Mundial del Día Internacional del Jazz. Y con tal efeméride a la vuelta de la esquina, pues qué mejor que hablar de este maravilloso género musical que va mucho más allá de la música, es todo un sentimiento. Y qué mejor que tener a uno de los experto en jazz, Emilio Rodríguez. Emilio, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Me vas a permitir 2 apuntes. Uno bueno y otro malo. El primero, por si acaso alguien que nos ve, yo soy de Baracaldo. Anda. Y he vivido en Baracaldo casi toda mi larga vida. Eso es lo primero. Y esa es la parte buena. La parte mala es que yo no soy un experto en jazz, yo soy un puro aficionado al jazz. Bueno, pero que tienes un bagaje y las canas y la experiencia cuentan, Emilio. No, y lo que sé de jazz son casi todo cosas divertidas, o sea, cosas que entretienen, nada más. Esas anécdotas, esa manera también de acercarnos al jazz, precisamente, Emilio, cuando, mañana se celebra el Día Internacional, además, pues nombrado por la UNESCO, ¿no? Este día, de un género que conocemos, que nace en Nueva Orleans, en el finales del siglo XIX, pero que va mucho más allá de la música, ¿no? Ya casi es como un sentimiento, ¿no? Como una actitud. Sí, el jazz tiene 2 características, se me ocurren. Una de ellas es que probablemente es la música más mestiza que existe, cosa que es buenísima. Y otra que repasa un poco lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. Casi todas las dictaduras lo han perseguido, porque es probablemente la música más libre que existe. Debe decir, ¿no? Porque es esa libertad. La más libre que existe, o sea, había un tarjetón que era de broma, que no lo he podido encontrar para decirlo exactamente, pero que era medio broma, y había un grupo de 4 o 5 músicos negros y una cantante negra en el medio, era un dibujo creo, y decía, a ver, los 4 chicos que toquen lo que quieran y la del medio que cante lo que le dé la gana. Entonces, bueno, eso es un poco, no es así, el jazz en realidad es todo lo contrario, el jazz tiene unas reglas muy estrictas, los músicos de jazz son grandísimos músicos y muchos de ellos con una gran formación, y a mí me llama mucho la atención la chavalería que toca jazz, los grupos de jazz, lo que estudian, o sea, técnicamente cómo se preparan. Fíjate, profesionales que sí se acercan al jazz, pero a la hora de los oyentes, los jóvenes se acercan al jazz, es un público todavía que hay cierto desconocimiento. ¿Qué le diríamos a la gente que, por ejemplo, nunca ha escuchado, ¿no? Porque hablamos de cómo definir el jazz, ¿no? Es que es complicado, pero no. ¿Qué le diríamos a alguien que no ha escuchado nunca jazz, y sobre todo ese público joven? No, mira, el jazz es como cualquier música, es complicada. Por ejemplo, la música clásica, la música culta, si te pones a escuchar una pieza de Sostakovich, pues igual se te hace dura. Si escuchas un minueto, una cosita de Mozart, es fácil de oír. Si escuchas una ópera, yo no soy muy aficionado a la ópera, pero escuchas un aria de Puccini,
es facilísima de oír, es como una canción pop de amor, es como un bolero de Manzanero, y si te pones a escuchar las Valquirias de Wagner, pues igual te tienes que agarrar a los brazos del asiento. Entonces el jazz le pasa lo mismo, ¿no? El jazz tiene partes de gran dificultad que a mí me resultan difíciles a veces de escuchar, y tiene partes sencillísimas. Por ejemplo, tú dirías que es difícil escuchar unos estándar cantados por Tony Bennett, acompañado al piano por Bill Evans, escuchar cómo canta, por ejemplo, La sombra de tu sonrisa, por ejemplo, eso es difícil, no, es facilísimo, eso es jazz. Pero claro, el concierto de Colonia que Jarrett, 20 minutos del segundo movimiento, también es jazz y se puede hacer un poco duro. A Love Supreme de Coltrane, que es uno de los últimos discos geniales suyos, pues también puede ser duro, muchos minutos, muy repetitivo, mucha improvisación. Entonces, el jazz tiene un menú para todos. ¿Tú has escuchado alguna vez en jazz, tocado por Stan Getz, La chica de Ipanema, por ejemplo? Sí, sí, sí. Pues no es difícil, ¿verdad? Entonces, no. Hay que ir acostumbrando poco a poco, claro, el oído, ¿no? No, hay que hacer, en jazz hay que hacer como en casi todo, coger lo que te gusta. Emilio, pero en todo este tiempo, en todos estos años, el jazz también ha sufrido esa evolución. Hablamos también de fusión, de diferentes etapas, ¿no? Claro, es que te decía, es la música más mestiza. En realidad la música, el jazz es como una aspiradora, ¿no? Todo lo que ocurre a su alrededor. Bueno, fíjate, el jazz nace de los negros, de los esclavos, de los trabajadores de los campos de algodón, que traen sus ritmos de tantán y de troncos africanos y lo mezclan con la música que escuchan, y la música que escuchan a través de la ventana de los señores que están en el salón, y entonces lo mezclan y cantan canciones tristes porque son muy desgraciados, inventan el blues. Y luego escuchan en Nueva Orleans pasar a los militares tocando trompetas, y todo eso lo van mezclando, y de ahí sale el jazz. Eso, y no es una, o sea, no lo que estoy diciendo lo digo muy ligero, pero es así. Entonces el jazz ha ido incorporando, te decía de Stan Getz, La chica de Ipanema, la bossa nova, que es un ritmo brasileño, uno de los principales, nace de músicos brasileños locos por el jazz. Y de repente músicos de jazz van a Brasil, escuchan la bossa nova y dicen, no, esto es nuestro, y se lo llevan otra vez. O sea, ida y vuelta sin saber cómo es. Ahora mismo lo más potente que hay, yo suelo mirar las listas para ver lo que se está oyendo y demás, el jazz latino, o sea, es que arrasa. El jazz latino hablo, no el reggaetón, estoy hablando de cosas más serias. Entonces arrasa el jazz latino, pero no es nuevo tampoco. Y mezcla también fusión con incluso hip hop, es decir, con otros géneros, con todo, ¿no? Con todo. Bueno, de hecho yo creo que en realidad probablemente esos géneros beben del jazz. Sí. El hip hop, aunque no sea más que por sonido, probablemente tiene algo que ver con el bebop, que es un movimiento del jazz, ¿no? Entonces, pero no se corta, o sea, coge lo que haya, porque es lo que le apetece. Porque además ten en cuenta que llegan muchos, esa maravilla de músicos jóvenes que tienen ganas de decir que los que están por delante de ellos no sabían nada. Y entonces rompen con todo y hacen cosas nuevas, cogiendo de aquí, de allá, del hip hop, del rap, de lo que haga falta, porque es así, y construyen algo nuevo. Pero luego, ¿sabes lo que suele pasar? Te digo porque lo ves en los conciertos a veces, estos mismos jóvenes de repente pasan un tiempo y tal, y de repente se dedican a tocar estándar, y tocan canciones que cantaba Frank Sinatra, ¿no? Claro, precisamente, ¿no? Hablabas antes, Emilio, de esas anécdotas, ¿no? De esos personajes, esas figuras claves del jazz, ¿no? Hay grandes nombres de la historia del jazz, a las que tú, con tu bagaje, ¿no? Y conocimiento musical, pues conocerás, ¿no? Anécdotas de todas estas personas, de todos estos artistas que bueno, pues que perduran en el tiempo, ¿no? Que ya no están entre nosotros. Bueno, que les retratan un poco, ¿no? Pero también responden a una época. Mira, por ejemplo, por contar anécdotas, alguna un poco siniestra, pero es así. En la época más de oro del jazz, en que los grandes músicos eran fundamentalmente negros, casi ninguno se libró de una paliza de la policía o de ir a la cárcel. Porque eran negros, entonces eso pasaba, ¿no? Eso ocurrió. Pero curiosamente, los negros que hacían jazz eran a veces un poco racistas. Y hay una historia de uno de los mejores discos grabados en la historia del jazz,
que es un disco que recomiendo comprar y escuchar, el Kind of Blue de Miles Davis, con John Coltrane, bueno, y con ellos tocó un pianista blanco, probablemente a mí el pianista que más me gusta en jazz, que es Bill Evans, que es blanco y con formación clásica, o sea, un pianista que podía haber tocado a Tchaikovsky, y hacía jazz. Entonces grabó parte del disco, pero luego los negros le dijeron a Miles Davis, que era el que mandaba, oye, este blanco, échale. Y sin embargo, cuando el jazz parecía patrimonio de los negros, que no es al principio, porque al principio había blancos en las orquestas, los blancos iban a escuchar el jazz, porque y no ha habido, o sea, esto es una anécdota, yo creo que es la música menos racista que existe, ¿no? ¿Quieres otra anécdota? Sí, otra graciosa. Anécdota, Emilio. Uno de los mejores discos grabados en directo es un disco de bebop que se graba en Canadá, y entonces uno de los músicos, no diré cuál, era un toxicómano, y bueno, había empeñado el saxofón a comprar droga, y entonces fue a grabar el concierto en directo, y no tenían dinero, alquilaron un saxofón de plástico pero de calidad, y grabó el concierto con un saxofón alquilado de plástico. Y aún así, bueno, sonaba. Sí, bueno, claro que sonaba. Pero de esas historias hay, y mucho más siniestras, ¿no? Al que su mujer le pega 4 tiros en directo en medio del concierto porque le ha pillado con otra. O sea, un ataque de celos en toda regla. Sí, y... eso también. Madre mía, o sea que... Es una época... también era un mundo muy lumpen y muy marginal, había mucho drogadicto, había mucha droga, y bueno, desgraciadamente muchos de ellos eran toxicómanos, ¿no? Politoxicómanos más bien. Emilio, y para que no nos quedemos centrados en lo siniestro. Que tenemos, 2 minutines. Yo sé que es complicado, o por decir casi imposible, el que me digas alguno de tus artistas favoritos, imprescindibles. No es complicado, es fácil. Pero te he citado uno, Bill Evans, el pianista, John Coltrane, el saxofonista. Voy a hablar de los clásicos, para no equivocarme. Aunque también hay músicos, incluso en el País Vasco tenemos unos grandes músicos de jazz y un conservatorio de jazz en Donostia, el Musikene, excepcionalmente bueno. Pero, por ejemplo, de los clásicos, pues Coltrane, que es un saxofonista, Bill Evans al piano, Duke Ellington al piano, se le conoce a todo el mundo, Miles Davis a la trompeta. Más modernos, pues quizá mi músico favorito es alguien que en este momento ya no toca, que es Keith Jarrett, el pianista, que es excepcional, merece la pena escucharle siempre. Y luego tenemos grandes jazzman. A mí me gustan muchísimo los hermanos de Diego, Víctor, que es saxofonista, me gusta mucho, y luego tenemos buenos baterías como Borja Barrueta hay muy buenos músicos. Aquí tenemos entonces también buenos músicos, sí, y mucha afición al jazz. Iñaki Salvador, que muchos de ellos son profesores, además del Musikene, y hasta donde yo sé la mayoría están en Barcelona, que es el sitio que por lo visto más... Hay más movimiento. Sí, quizá, más ¿no? movimiento de jazz que en Bilbao. En Bilbao tenemos, bueno, puedo hacer publicidad de una cueva de jazz. Sí. En Bilbao tenemos un local de jazz, que hay jazz 3 días a la semana, que es el Jazzón de mis amigos, que hay programación de jazz extraordinariamente buena, los jueves, los viernes y los sábados. Ah, pues mira, haces bien, para que la gente, ahora que dice, bueno, ¿dónde puedo escuchar yo jazz? Que pues no hay casi festivales, no hay conciertos, pues ¿y dónde está situado? Vamos a darle está al Puente San Antón, es que no sé cuál es la calle, pasas la iglesia, llegas al Puente San Antón y a la izquierda, se llama Jazz On. ¿Y hay conciertitos de jazz? No, conciertitos no. Conciertazos. Todo 3 días a la semana y grandes conciertos. Importante también la apuesta también de nuestros locales por divulgar y por ofrecer música en directo. Sí. Emilio, todo un pozo de sabiduría maravilloso, como se nota que es baracaldés, todo lo que sabe y todo lo que nos has contado. Volveremos a vernos, por cierto, ahora tenemos un ratito con Chris, que está ahí fuera nuestra compi, que sé que habéis compartido horas de trabajo. Micrófono. Así que Emilio, gracias de verdad por haber venido a Tele7. Gracias y espero haber dicho algo medianamente interesante. Por supuesto. Gracias, Emilio, de verdad. A ti.
Nos tenemos que marchar, nos vamos, mañana volveremos con más actualidad, más información y más ganas de compartir cada tarde con todos ustedes. Un besito, Vidarte, agur.